Ya, entonces, bueno, un poquito repaso nomás, solamente lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? Hemos estado viendo acerca de los libros que tenemos, ¿cierto? Vimos como un resumen de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y entonces recordamos que el Antiguo Testamento tiene, antiguo, ¿cierto? No nuevo, sino antiguo, tiene 39 libros, ¿ya? 39 libros, y el Nuevo Testamento tiene, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? A ver si alguien se atreve. 27 porque sale ahí en la 27. pantalla. Está ahí mismo, ¿cierto? Tenía el torpeo abierto ahí. 27, ¿ya? Entonces, No me al quise tener arriesgar. 27 libritos, estamos claros que son 66. ¿Ya? Y ahora, pregunta, ¿ya? Vamos para ir acordándonos un poco de lo que vimos. ¿Se acuerdan que dijimos que eran 39 libros en el Antiguo Testamento y habían 8 libros que eran libros que, ¿de qué trataban esos libros? O sea, ¿por qué esos 8 libros no se consideraron dentro del canon, eh, podríamos decir, general de la Biblia, ¿ya? Del Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan que eran 39 antiguos, 27 nuevos, pero en el antiguo también hay unas Biblias que le agregaron 8 libros? ¿Y cuál es la razón? ¿Ya? Esa es la pregunta para que vamos acordándonos un poquitito de qué es lo que dijimos, se dijo la semana anterior y anterior. Solo uno que se atreva, a ver, ¿quién se atreve? De los valientes. Aló, nadie. Se fueron todos, parece. Nadie se atreve. Eh, Porque no pasaron el canon. ¿Ya? ¿Y por qué razón no pasaron? ¿Te acuerdas más o menos cuál era la razón de esos 8 libros que, claro, no pasaron el canon del antiguo, pero hay algunos que sí lo consideraron y otros no lo consideraron dentro de la Biblia? Y le llamaron, ¿te acuerdas que tenían dos nombres? Uno le llamaron deuterocanónico, como segundo canon, y el otro le llamaron apócrifos, que son los mismos libros. Los 8 se llamaron de dos formas de acuerdo al punto de vista del teólogo, podemos decir así. ¿Ya? ¿Se acuerdan o no? ¿Alguien se acuerda? Si no, hasta aquí nomás llegamos. No. Sí, tío, que nosotros nos estamos poniendo igual al día con la clase anterior, Ya, no hay problema, sí. pero, pero sí, sí vamos entendiendo. Ya. Yo tampoco estuve, estaba en la clínica. Ah, de veras. Y yo me culpo porque no he subido la segunda clase a YouTube, así que no la pudieron ver. Ya, pero importante, mira, como resumen, dijimos que eran 39 libros del Antiguo Testamento y habían 8 libros que son libros que algunos teólogos dijeron que no habían más que esos 39 libros, y esos eran los libros del canon, los canónicos son los libros que fueron autorizados para estar en la Biblia. Y esos 8 libros no los consideraron algunos. ¿Por qué? Porque dijeron que no estaban dentro de esos 39 libros que ya el pueblo judío los traía ya de muchos años antes. ¿Ah? Y eran libros que tampoco cumplían todos los puntos de vista, pero algunos los consideraron, y otros no lo consideraron. ¿Ya? Y finalmente, podríamos decir, del punto de vista de nosotros que estamos hoy día, nosotros creemos que solamente son los 39 libros que son el mismo canon que tenía el pueblo judío del Antiguo Testamento. ¿Ya? Y ahora lo vamos a ir entendiendo. ¿Ya? Vamos a ir entendiendo también ese canon, porque vamos a hacer un repaso o un panorama, diría yo, del Antiguo Testamento. Al verlo gráficamente vamos a poder entender algunas cosas cuando leamos la Biblia. ¿Ah? Cuando empecemos a leer la Biblia, vamos a ir entendiendo algunas cosas que están ahí establecidas, están en la Biblia, pero con este panorama quedamos mucho más claros, ¿ya? Entonces vamos a mirar ese panorama hoy día, y hoy día vamos a hacer
es una laminita nomás que tengo con una gráfica que saqué yo de un material que tengo, ¿ya? Entonces, este panorama del Antiguo Testamento eh, es, digamos, desde el inicio de la creación, ¿ya? Entonces, nosotros encontramos el primer libro, Hola, disculpen la tardanza. Soy la ya no, Pame. bendiciones, Lo Pamela, bendiciones. escucho. Bendiciones. Gracias. Aquí lo escucho. Ya, perfecto, gracias, gracias. Ya, gracias. Estamos recién comenzando, así que estamos sumamente bien, ¿ya? Y bueno, estamos hablando del panorama del Antiguo Testamento, y este panorama es, es como ver un zoom de la Biblia, ¿ya? Es como ver un zoom de todo lo que es el Antiguo Testamento, y al verlo de esta manera, de forma gráfica, es más fácil entender porque es toda una historia, ¿ya? Lo que hay que entender del Antiguo Testamento es que casi toda, prácticamente toda esa historia es de un pueblo, ¿ya? Es de un pueblo, y ese pueblo fue el pueblo que Dios escogió en el Antiguo Testamento, de muchos pueblos que eran mejores que ellos, ¿cierto? No, no eran los mejores, y Dios los escogió para mostrar su gloria, ¿ya? Y formó, ahí vamos a ir entendiendo, ¿cierto? A través de este mismo panorama gráfico que voy a ir explicando, vamos a entender cómo inició ese pueblo, y entonces prácticamente todo el Antiguo Testamento habla de ese pueblo, ¿ya? Que ese pueblo de Israel. Y hasta el día de hoy nosotros tenemos en la, ¿cierto? En las noticias todos los días Israel, todavía el mismo Israel que ha permanecido durante mucho tiempo, y bueno, Dios tiene un plan con ellos también, ¿ah? Pero ahí no nos vamos a meter ahora en materia, sino que lo importante ahora es que iniciemos con esto. Entonces, si ustedes tienen su Biblia ahí, o la Biblia electrónica, eh, vamos a Génesis. El primer libro de la Biblia es Génesis, ¿cierto? El primer libro es Génesis, y dice el Génesis 1:1, que ahí inicia toda la cosa. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ya? Ahí inicia la Biblia. Ahí comienza los inicios de todo lo que Dios hizo. ¿Ya? Son los principios, por eso dice: en el principio Dios creó, o sea, a través del poder creativo de Dios, Él creó en 7 días o 6 días, podemos decir, eh, creó todo lo que nosotros hoy día vemos, ¿ya? Hay muchos que han discutido por años, que dicen que esto puede ser una fábula, ¿cierto? Pero como estudiamos nosotros la semana pasada, ¿cierto? Estudiamos que la inerrancia, ¿se acuerdan que hablamos de la inerrancia? Inerrancia es que la Biblia es verdad. O sea, lo que dice la Biblia tiene todas sus verdades, todo lo que enseña es verdad, ¿ya? Entonces, creemos en la Biblia. Pero los que estudiamos la Biblia, ¿cierto? Debemos primero creer en la Biblia, porque si no creemos en la Biblia, entonces no tiene sentido estudiarla, ¿ya? No tiene sentido nuestra fe, no tiene sentido ninguna cosa si no damos por hecho que todo esto que dice la Biblia es verdad, ¿ya? Entonces, podríamos aquí donde hay muchas teorías, ¿cierto? Porque aquí dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿ya? Entonces, vamos descartando cualquier otra cosa que no sea Dios. Entonces, Dios fue el creador, y Él inició, ¿ya? Inició todo esto para nosotros, ¿ya? Entonces, la idea siempre fue preparar un lugar para el ser humano, ¿ya? Si se dan cuenta, ahí vamos a ir leyendo que hay, en cada uno de los días que él fue haciendo ¿cierto? Creando esta gran y bonita y hermosa creación, va ocurriendo algo muy relevante, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, nosotros podemos ver en el primer día, ¿cierto? Se ve bien la gráfica, no sé si me pueden dar una retroalimentación. ¿Se ve bien la gráfica? Sí, se ve súper bien. Ya, perfecto. Se alcanza a leer todo.
Ya, perfecto, eso es lo que quería, porque este es una foto de un material, de un libro que tengo yo que no tengo muchos años y siempre me ha gustado porque es muy gráfico. ¿Ya? Entonces, dice, en el principio creó los cielos y la tierra, y ahí está en Génesis 1:1. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Y el 2 también dice algo interesante. No sé si alguien lo tiene ahí para leerlo, si alguien quisiera leerlo para que participemos. Ahora, El Yo uno lo 2. leo. Ya, 1:2. Ya, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Ahí, ¿ya? Entonces, es interesante que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y después dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Ah? Entonces uno dice, pero ¿cómo puede estar algo que Dios creó desordenado y más encima vacío? ¿Ya? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ya? Ahí hay una explicación muy, muy grande. O sea, hay una, en Génesis 1:1, eh, Dios creó, ¿cierto? Muchas cosas que ya la había creado. O sea, Él había creado antes y luego ocurrió un hecho que ahí no lo dice aquí, sino que lo dice después en el libro de Ezequiel y otros libros más, que dice claramente que hubo un ser llamado Satanás, ¿cierto? Que fue despojado del cielo y fue tirado a la tierra. Entonces, lo que se cree es que Dios creó todo bien, pero con esa caída ocurrió que todo quedó desordenado, quedó totalmente fuera de control. ¿Ya? Entonces Dios tuvo que venir y ahora ordenar un poco todo eso que había estado preparando para el ser humano. ¿Ya? Entonces Él creó los cielos y la tierra, y esa tierra estaba desordenada y vacía, y Él vino a hacer algo tremendo. ¿Ya? Entonces ahí, si se dan cuenta en la gráfica, en el día uno dice, aparece la luz separada de las tinieblas. Y eso está en Génesis 1, del 3 al 5. ¿Ya? Entonces, miren, leamos la Génesis 3, o sea, Génesis 1 del 3 al 5. ¿Ya? ya Entonces, lo leo yo. ya, ok, léelo nomás. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Al 5, Sí, 5, sí, del 3 al y 5. llamó Dios, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Qué, qué interesante. O sea, el que creó la luz, ¿cierto? O separó lo que estaba oscuro, porque estaba todo oscuro, ¿cierto? Y él dijo, sea la luz en el primer día, y solamente dio la orden y fue la luz. ¿Ya? Un Dios creativo, un Dios que da a través de la palabra, a través del hablar, ¿cierto? Crea algo poderoso y creó la luz. Y dice, y dijo Dios, esto es bueno, ¿ya? Que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Ahí, luego, ¿cierto? Hizo entonces a la luz le llamó día y a las tinieblas le llamó noche, ¿cierto? Le llama la atención que hasta el día de hoy tenemos lo mismo, ¿sí o no? ¿Ya? Tenemos la luz, tenemos en el día, y en la noche tenemos la oscuridad. ¿Ya? Y dice, fue la tarde y la mañana un día. ¿Ya? Entonces, los días son contados. Aquí podemos entender que Dios creó de tal manera, de tal forma, tan cronométrico, tan perfecto cada una de las cosas, que el primer día, cuando dijo la luz, Él ya señaló que un día era cuando había luz y después habían tinieblas, ¿cierto? O oscuridad. Y eso lo contó Él como un día. Y es exactamente como nosotros hoy día también seguimos contando los días. Entonces, cuando decimos pasó un día, es porque sabemos que, ¿cierto? Pasó el día y pasó la noche. ¿Cierto o no? ¿Qué les parece? ¿Se entiende? ¿Algún comentario? Sí, Dios, se entiende bien. ¿Se entiende? Excelente. ¿Ya? Entonces, es importante entender porque así nosotros vamos viendo que
todo lo que hoy día gustamos, lo que tenemos, uno dice, no puede ser por obra de casualidad, sino que fue todo pensado y diseñado por Dios. ¿Ya? Entonces vamos al segundo día. Ya el primer día entonces, ¿qué hizo Dios? Que fue el primer día que, dice que creó los cielos y la tierra, pero el primer día después de La luz, la luz, ¿cierto? Así, tan corto, la luz. Y eso está en Génesis 1, del 3 al 5. Entonces vamos a seguir la secuencia de la lectura. El día 2 está de Génesis 1, del 6 al 8. Ya, no sé si hay un voluntario, ¿quién quiere leer? Del 6 al 8. Yo lo leo. Ya, dale nomás. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Listo. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Ahí está, clarísimo. El día segundo fue cuando Dios dijo, eh, Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión, ¿cierto? Y llamó la expansión cielos. Y fue la tarde y mañana del día segundo. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que hubo una separación de aguas? Y da la impresión como que dividió aguas que están abajo y aguas que están arriba. ¿Ya? No sé si a usted le da esa impresión. ¿Ya? Entonces, separó las aguas que están arriba de las aguas que están abajo y ya empezó como a ordenar la cosa, ¿cierto? A despejar lo que había oscuridad y puso luz, ¿cierto? Había expansión solamente y separó las aguas que estaban en esa expansión y una arriba, una abajo y llamó, ¿cierto? A la expansión, lo llamó, ¿cómo lo llamó? Cielos. cielo. Cielos, sí, correcto, ¿cierto? Lo llamó cielos. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. Entonces ahí tenemos el segundo día cuando Dios hace eso. Y nosotros podemos ver, no sé si alguien ha visto algunos videos que me llaman la atención, algunos videos de YouTube. Han visto que hay algunos que han tomado un video de aguas que de repente caen aguas del cielo así, pero de una manera como prácticamente una cascada. No sé si alguien ha visto algún video así. Y hay varios que dan vuelta y algunos que dicen que no entendían por qué había una tormenta tan grande y de repente vinieron tantas aguas de una vez. ¿Ya? Porque a veces uno podría decir, bueno, son los ríos, cuando hay una lluvia, pero hay partes que hay llovido. ¿Aló? Sí, Es la tía allá que creo porque tiene. lo estamos reparando. Me voy. Entonces tienes que bajar tu micrófono. Es tu micrófono. Ya. Ya, mientras tanto, bienvenidos los que se han ido conectando. Veo a Nela, veo a Camille, Matías, Sofi Pello, Alex, Patricio, ¿cierto? Alex, Marcela Catalán, Antonia y Jackie, ¿cierto? Muchas bendiciones. Y bueno que estemos conectados para la repetición. Ay, no sé. Ya, por ahí. Pero Esperemos ya estamos solucionando para ustedes el tema. lo siento.
Un segundito. Ya, ahora sí que lo logramos. Cosas del momento, ¿cierto? Ya, entonces continuamos con nuestro estudio, ¿cierto? De la primera semana de la creación. ¿Ya? Todo en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego en un minuto estaba desordenada y vacía, pero no porque haya Dios creado así, sino que fue algo que ocurrió entre medios que después lo vamos a estudiar, ¿ya? Para que no nos desviemos, aunque aquí, si ustedes se dan cuenta en la gráfica, dice ahí Isaías 45:18, ¿ya? Y ahí hay algunas historias relativas a esto de lo que ocurrió, pero después lo podemos tratar en forma particular, ¿ya? Entonces, el segundo día Dios entonces divide las aguas, las que están arriba, las que están abajo. Por eso, después, cuando más adelante ocurre el diluvio, ustedes se dan cuenta que el diluvio, el Señor es como que se abrieron las puertas, las compuertas de los cielos, y vino una gran inundación a toda la tierra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay agua arriba y hay agua abajo. Eso es de acuerdo a lo que quiere decir la Biblia. Entonces, vamos al tercer día. ¿Ya? Entonces, ya claramente, primer día la luz, segundo día dividió las aguas arriba y abajo, y ya se empezó a notar el cielo. Y el tercer día está ahí en Génesis 1, del 11 al 12, si alguien lo puede leer. Yo voy. Ya. Em, Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces, tercer día, entonces, aunque se me olvidó leer ahí la partecita esa donde dice la tierra y los mares separados, eso estaba un poquito antes, estaba en el verso 9 al 11, ¿cierto? Vamos a tener que leer otra vez. Vamos a leerte desde el 9, Sofi, por favor, si puedes volver a leer, del 9 hasta el 12. Claro que eso no hay problema. ¿Ya? Entonces, dice así, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Ya, y el 13, perdón. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Ok, ahí sí que está completo, ¿cierto? No lo habíamos leído completo. Eh, entonces, aquí en esta gráfica nos damos cuenta que ahí faltó algunos, ¿cierto? La cita del versículo 9 al 10, ¿cierto? Faltó ahí en esa parte, pero lo importante es entender que en el tercer día ocurrieron, ¿cierto? Que Dios separó la tierra de los mares. ¿Ya? Entonces ahí, en esa parte de la creación, o sea, primero era todo eh, agua, ¿cierto? Porque acuérdense que separó la agua de arriba y el agua de abajo y no había tierra. Entonces, en algún minuto, seguramente Dios, Él es Dios, ¿cierto? Secó, movió, algo hizo. La cosa es que separó lo seco y le llamó tierra, a las aguas que estaban debajo del mar le llamó mares. ¿Ya? Y se dan cuenta que hasta el día de hoy nosotros tenemos esas mismas, lo mismo, no ha variado. Entonces, los mares, de hecho, cierto que ahora hay un derretimiento ¿cierto? De los polos, y se está subiendo el agua, hay estudios, todo lo demás, pero si se dan cuenta, siempre el agua permanece ahí en los mares, no inunda toda la tierra.
¿ya? Puede que en las playas de repente ya hay algunas inundaciones, estén ocurriendo algunas cosas, pero en lo general, podemos decir, general, no hay una inundación de la tierra. La tierra sigue siendo tierra y el mar sigue siendo mar. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios creó todo y nosotros hasta el día de hoy tenemos esa evidencia. ¿Se acuerdan que yo le llamé, o sea, les hablé acerca de la revelación general, que lo vimos en un tema atrás, y la revelación general significa que Dios se revela a través de la naturaleza, a través de lo creado, para darnos a entender que Él existe. ¿Ya? Entonces, a veces no hay ningún ser humano que pueda decir, no, es que el mar no existe, ¿cierto? ¿No? Nadie puede decir, la tierra no existe. Tampoco va a poder decir, el cielo y la estrella no existen, sino que existen. ¿Ya? Y yo creo que no hay ningún ser humano que no pueda preguntar en algún minuto de su vida, es decir, ¿quién creó todo esto? ¿Ya? Porque no es algo fortuito, hay alguien que pensó en cada detalle. Entonces, por eso es que es importante entender que ahí la Biblia lo relata. Entonces, en el principio, Dios creó todo esto. Entonces, en el tercer día, también dice que creó las hierbas y los árboles para que produjesen en toda la tierra. Entonces, hoy en día podemos ver que hay cosas como detalles como por ejemplo ahí cuando dice árbol, el versículo 11, ¿cierto? Dice árbol que dé fruto y que dé fruto según su género y que su semilla esté en él. ¿Ya? ¿Se han dado cuenta que hasta el día de hoy eso es? ¿Ya? La semilla de un durazno, por ejemplo, no se come un durazno y hay un cuesco y esa es la semilla. Entonces, si uno tira la semilla, podría pasar que crezca un árbol, ¿sí o no? ¿Alguien ha probado esa teoría de sembrar algo y que diga, no sé si irá a pasar esto con este cuesco que me comí y después del tiempo hay un árbol? ¿Ya? ¿Alguien ha tenido la experiencia, no? ¿Sí? Yo creo que todos, todos, todos. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, ¿Cómo? nosotros sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Súper claro, tío. Nosotros estamos aquí con la Ya, Biblia y se va entendiendo mucho más ahora que lo leemos así. claro. Entonces, por eso es importante esto, porque ustedes van a poder leer la Biblia y ahora que la estamos empezando ¿cierto? A ver algunas cosas interesantes, ustedes pueden decir, ah, mira, ya leí parte de la Biblia. ¿Sí o no? Porque hay parte de a veces uno puede Sí. creer. Sí, Gracias, es Marcela. cierto. Oh, claro. Ya, gracias, gracias. Entonces, seguimos. Entonces, vámonos al día cuarto ahora. ¿Ya? Entonces, ya tenemos claro los días como Dios fue creando cada una de las cosas que nosotros vemos y vivimos. ¿Ya? Y luego, entonces dijo, en el verso 14 sería Génesis 1, 14 al 18. No sé si hay algún voluntario o voluntaria que quiera leerlo, desde el verso 14. Yo lo leo, tío. Ya, pero no más. 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Ya, y el 19, por Y favor. fue la, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Ok. Ahí ¿Sí? sí. ¿Se dan cuenta que ahí está clarito cuál fue el día cuarto? Dios haciendo Sí. el sol y la luna, ¿cierto? Y le dijo que fueron señalados como Lumbreras. lumbreras. ¿Ya? Entonces, Y las estrellas también. las estrellas también, ¿cierto? También las señaló de lumbreras para nosotros. Entonces, y separó, ¿cierto? El sol de día y la luna de noche. Son lumbreras, o sea, son como focos, podemos decir así, ¿cierto? Focos que están sobre la tierra
Y yo creo que no hay nadie que cuando un día despejado, ¿cierto? Una noche despejada y ver las estrellas y de repente sale la luna llena, ilumina todo un valle y uno podría inclusive caminar y no caerse, o sea, ver por lo menos el camino, se da cuenta que cada detalle que hizo Dios para nosotros, ¿ya? Lo puso ahí para indicarnos cosas. Inclusive hay algo muy interesante ahí cuando dice que Él puso el sol, en el verso 14 la última parte dice, y sirvan de señal, o sea, ambas cosas, sirvan de señales para las estaciones, para días y años. ¿Ya? Entonces, todos nuestros calendarios, ya sea lunar o ya sea solar, están eh, totalmente sincronizados con la salida del sol y, ¿cierto? Y con la luna. Entonces, es tremendo entender que todo lo que nosotros vemos está dominado, está administrado por esta secuencia de todos los días. Ya, a veces uno dice, ah, no, hoy día no salió el sol, está lloviendo. ¿Sí o no? ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Ya? Error. Error, ¿cierto? No es que no esté el sol, lo que pasa es que hay nubes que nos tapan. ¿Ya? Y cuando alguien, no sé, yo creo que varios han andado en avión y se dan cuenta que el avión pasa sobre las nubes y uno dice, oh, está nublado aquí, está lloviendo, o no, parece que no hay sol y el avión pasa las nubes, pasa la lluvia y de repente ¡puf! Hay un sol, pero radiante y todo azulito, bonito, las nubes blancas. ¿Ya? ¿Cuánto lo han vivido y le ha pasado? Y es tremendo. Entonces, maravilloso, ¿cierto? Maravilloso. Entonces, el día cuarto, el Señor dejó establecido el sol, la luna, entonces, todo pensando y preparando para que el ser humano, ¿cierto?, habite esta tierra. Entonces, es muy, muy importante que todos estos detalles están ahí en la Biblia. O sea, eso, por eso se llama el Génesis, es como el principio de todas las cosas. Entonces, nosotros los que creemos que Dios, ¿cierto?, es el creador de todas las cosas, creemos en su palabra y se dan cuenta que aquí en su palabra, como estamos leyendo hoy día, está establecido cada una de esas cosas. Entonces, así uno va aprendiendo. ¿Ok? Vamos al día quinto entonces. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, del día cuarto, si algo le llama la atención, algo le llama la atención de cómo van ocurriendo los hechos, la secuencia de la creación, es muy hermoso. A mí me llama siempre la atención, que se los comento igual, que las culturas, casi todas las culturas de la Tierra, todos han logrado generar un calendario ya sea lunar o ya sea solar, ¿ya? Y lo más increíble es que todas las culturas, que, por ejemplo, todos los que dijeron solar, y se comparan sin conocerse, sin, ¿cierto? Algunas culturas que están muy ocultas y comparan los calendarios, son prácticamente muy, muy similares. Entonces, es increíble cómo Dios estableció ese relojito, es como un reloj que está ahí y va marcando los días, los meses y las estaciones del año. Entonces, es interesante que Dios lo hizo, ¿ya? Y él lo hizo pensando en ti y en mí hasta el día de hoy. Así que tenemos que valorar el sol, valorar la luna, las estrellas, cuando salgamos románticos a ver las estrellas en la noche, Las ¿cierto? estaciones, Las no estaciones, quejarse cuando hace frío, ni quejarse cuando hace calor. claro, ¿cierto? Sino que gracias, Señor, porque tú creaste esta temporada, son temporadas, esta temporada para mí, ¿ya? Entonces, es muy, muy lindo, hermoso todo lo que Dios hizo para ti y para mí, ¿ya? Entonces, vamos al día 5, al quinto día, ¿cierto? Génesis 1, 24, 25, pero me gustaría leer porque no aparece aquí el 21, eh, el 20 tampoco, ¿cierto? No aparece ni el 20, ni el 21, 22, 23, 24, 25. Yo lo tengo. Ya, ok. Dale, no, ok, ya, del 20 para adelante, Del 20 en desde el adelante. 20, sí. ¿Hasta dónde? Veamos, eh,
25. Cierto, el 25 debería ser, sí. Ya. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Ok. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Ya, perdón, dejémoslo hasta ahí porque pasa que ese ya es del día sexto. Ya. Está, ahí yo estaba chequeando nomás en el escrito, dice Génesis 1, del 24 al 25, pero se dieron cuenta que a lo mejor ahí hay habría que corregir un poquito el texto, ¿ya? Bueno, pero interesante que no manda esta lámina, manda la Biblia, Sí. ¿cierto, no? ¿Ya? Entonces, vamos entendiendo que en el día quinto que hizo el Señor, creó los animales, ¿ya? Dice que claramente eh, que produzcan la tierra, dice, produzcan las aguas, perdón, seres vivientes. ¿Se dan cuenta que le ordenó a las aguas que produjesen seres vivientes? ¿Ya? Ahí no dijo se formen los seres vivientes, sino que le dijo a las aguas, le dijo, produzcan seres vivientes. ¿Ya? Y después dijo, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. ¿Ya? Luego dice que Dios creó los monstruos marinos y todo ser viviente, ¿ya? Que se mueve en las aguas y en general, ¿cierto? Fue creando todos los animales prácticamente que estaban en las aguas y las aves. Entonces, es importante como en el día quinto ya este escenario de la tierra, ¿cierto? Se fue llenando. Ya no estaba solamente el sol, la luna, la tierra, el agua arriba, el agua abajo. Eh, estaban ahora, en este quinto día, se estaban entonces integrando, podemos decir así, a la escena los animales, algunos animales, ¿cierto? Después siguió creando otros, pero en el día quinto creó entonces y les dijo, en el verso 22 por favor, dijo, y Dios les dijo, dice, perdón, los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra en los mares, Llenar las aguas. llenar las aguas en los mares, perdón, y multiplíquense las aves en la tierra. ¿Ya? Se dan cuenta que fue Dios el que bendijo y les dijo, multiplíquense. ¿Ah? Entonces, solo hay un sentido de multiplicación en cada uno de los pajaritos, ¿cierto? De los animales, de los que están en el mar. Hay un sentido de multiplicación. Es cierto que el ser humano, ¿cierto? Ha explotado, por ejemplo, los mares, pero si no hubiera Intervención una humana. intervención humana, estaría lleno. Mm. ¿Por qué? Porque es algo que se ha ido repitiendo, no se ha terminado. ¿Cierto? Podríamos decir, ya no, ya en este minuto no hay producción en la agua. No, igual sigue el mar, ¿cierto? Y las aguas del mar produciendo peces. Sigue habiendo aves en los cielos, ¿o no? Yo acá que vivo más en el campo, podemos decir con Jackie, ¿cierto? Miramos afuera y lleno de pájaros, Mm. pájaros, animalitos, hay liebres también, de repente aparece una vez cuando recién llegamos aquí vimos unos zorros también, tratando de ver unos corderos que habían por ahí. Ujú. Entonces, sigue la naturaleza, ¿cierto? Que Dios hizo produciendo cada uno de esos. Entonces, es importante que en el quinto día, entonces, Él hizo eh, o agregó a este escenario todo ser viviente o los animalitos de Los las mares aguas y la- y en el cielo. Mm. ¿Ok? ¿Se entiende entonces?
estamos llegando al quinto día, al sexto día, perdón, ya pasamos al quinto día, y el sexto día ocurre algo poderoso, digo yo, tremendo, ¿cierto? Porque en el sexto día, en el sexto día, está ahí en Génesis 24, tenemos que leer del 24 al 30. ¿Ya? ¿Quién? Otro valiente, vamos a pedir otro valiente, a ver si hay alguien más valiente que quiera leer ahí del 24 hasta el 30. ¿Yo puedo leer de nuevo? Ya, listo. Dale nomás. Ya. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, la señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que hoy que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Amén, amén, hasta ahí. Tremendo, ¿cierto? Qué bonito, qué hermoso todo lo que, cómo Dios hizo todas las cosas y fue creando día a día, ¿cierto? Cada una de las cosas que tenía que venir para lo último que le iba a poner sobre la tierra, que era al ser humano. ¿Ya? Entonces, claramente dice que en el verso 27 dice, creó Dios al hombre, pero al hombre se refiere al ser humano, ¿cierto? Porque ahí dice hombre no es masculino, sino que se refiere al ser humano. Y Dios lo creó a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó, ¿cierto? Ahí dice hembra, suena es un poco antiguo ese término. Hembra suena feo, ¿cierto? Pero al final lo que significa es que es mujer. ¿Ya? O sea, hombre y mujer nos creó. Así creó Dios al ser humano. Entonces, siempre con una visión, siempre con una estrategia, podríamos decir, de Dios. Y esa estrategia fue que el ser humano se multiplicase y fuera como un administrador de la tierra. Si se dan cuenta, el único que le dice, o sea, a los animales también les dijo, multiplíquense, ¿cierto? Y al ser humano también le dijo, fructificad y multiplicaos. Ay, me salió raro. Llenad la tierra y sojuzgadla y señorad en los peces del mar, en la ave de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, al ser humano le dio una asignación, podemos decir así, ¿cierto? De administración. Él tenía que administrar toda la tierra, ¿ya? Y tenía que dominar sobre la tierra, porque por eso dice ahí sojuzgar, significa de alguna forma gobernar, ¿ya? Someter. Entonces, él era el administrador de todo lo que Dios había creado, ¿ya? Y todo lo que él creó, lo creó siempre pensando en el ser humano. ¿Ya? También creó todo lo demás, también, ¿cierto? Los animales, los pajaritos, los pececitos, Pues le tocó ponerle nombre a los animales. claro, después tuvo que poner el nombre, todo, entonces, todo una estrategia, podemos decir, de Dios para crear al ser humano, o sea, siempre pensando en el ser humano
que tenga, viva bien, ¿cierto? Viva en un escenario que es maravilloso, que es tremendo, ¿cierto? Que podemos ver, o sea, yo creo que ahora que estamos, todo ahora está industrializado, podemos decir así, por ejemplo, para nosotros es fácil en algún minuto prender la luz y que se prenda la luz, ¿cierto? En la noche. Ya, al principio no, quizás no fue así, pero sí les tenía eh, todo lo necesario para que el ser humano se desarrollara. ¿Ya? Y obviamente esa imagen de Dios, porque dice la palabra que dice que nos hizo a su imagen, a imagen de Dios nos creó. ¿Ya? Y esa imagen de Dios no es una imagen física, sino que es una imagen espiritual. ¿Ya? Entonces, no es que Dios tenga cuerpo, sino que Él hizo esa parte que nosotros también tenemos, ¿cierto? Que es como, por ejemplo, en lo creativo. Si se dan cuenta, aquí Dios creó todas las cosas y el ser humano tiene esa imagen de Dios en sí y puede crear cosas, puede inventar. Por eso hay tantos inventos y tantas cosas que a veces uno está viendo algo y dice, oh, nunca se me había ocurrido. Y siempre hay alguien que se le ocurrió algo nuevo, ¿cierto? Entonces es porque esa imagen de Dios está en nosotros. Entonces no podemos desconocer que hay un Dios, porque esa imagen, eh, por ejemplo, la capacidad de amar, también viene de parte de Dios. Entonces nosotros podemos amar, podemos eh, declarar ese amor, ¿cierto? Y sentir esos sentimientos tan profundos. Entonces, es porque Dios nos creó así. Él nos hizo, Él nos diseñó, Él nos creó de tal manera que hoy día estamos, ¿cierto? Vivos, estamos hasta el día de hoy. Hay creación que algunos ya partieron, pero nosotros somos los que estamos vivos y otros que nacen. Hay algunos que mueren, otros nacen, ¿cierto? Entonces, sobre todo nosotros que lo hemos visto estos días con los nietos, ¿ya? Entonces vemos que esto sigue, esto no ha parado, ¿ya? O sea, esto es perfecto, ¿ya? No ha parado que vuelvan a nacer personas, ¿cierto? A través del proceso ¿cierto? De gestación y sale un bebé. Entonces, no voy a explicar lo otro, ¿cierto? Pero todo lo que ocurre hasta que llegue un bebé. Entonces, todo creado por Dios. Todo creado por Dios. Así que es tremendo cómo el Señor fue, ¿cierto? A través de 6 días creando y luego viene el séptimo día, ¿ya? Lo otro importante es decir del sexto día que para Él fue la corona de la creación, ¿cierto? Es el ser humano. Entonces ahí está el ser humano y Dios quiere algo grande con cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces, y el séptimo día, ahí tenemos que leer en el versículo, o sea, capítulo 2 versículo 1 y dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Ya? Entonces, es tremendo que Él hizo en 6 días y el séptimo día Él lo descansó. ¿Ya? Y es por eso que luego cuando él fue formando al pueblo de Israel, que son los judíos, ¿cierto? Eh, él les estableció, tal como él lo hizo, le estableció un día de reposo que era el séptimo día. Y el séptimo día después pasó a ser el Shabbat o el sábado, que obviamente todo el pueblo judío lo guardaba. Entonces ese día ellos no trabajaban hasta el día de hoy, no trabajan, perdón, no trabajaban, todavía están el pueblo de Israel. Entonces ellos preparan el día viernes en la noche y toman el día sábado como el día de descanso, de reposo. Tampoco caminan mucho, el máximo, de acuerdo a lo bíblico, ellos podían caminar máximo 1 kilómetro ese día, no podían caminar más. Entonces tenían todo establecido. No cocinaban, no cocinan, no hacen muchas de las cosas y ese día se lo dedican al Señor. ¿Ya? Por eso que el séptimo día, que el día de reposo, para el pueblo judío es el día sábado. ¿Ya? Y por eso que
a veces hay una lucha ahí, ¿cierto? Entre si ese día de reposo hay que seguir guardándolo o no, o cómo, ¿ya? Entonces, es importante que al principio fue así. Dios lo hizo así, pero obviamente después en el Nuevo Testamento muchas de las cosas cambiaron, porque ¿se acuerdan que vimos el Antiguo Testamento? Era el antiguo pacto y luego el Señor hizo un nuevo pacto, ¿ya? Y en el nuevo pacto la Biblia señala que el día del Señor es el primer día de la semana. Por eso en alguna parte del libro de los Hechos, si ustedes están leyendo, de repente dice claramente, y los discípulos se reunían el primer día de la semana. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cuál es el primer día de la semana? Pero entendiendo aquí que son 7 días, ¿cierto?, de la creación, el primer día de la semana sería entonces, ¿qué día sería? A ver si alguien responde. ¿Quién se atreve? El domingo, El domingo, claro, pero de acuerdo a la secuencia de números, ¿sería? ¿Qué día sería? El, después del 7, el El octavo, octavo. ¿no? el octavo. El octavo, ¿cierto? Ese sería el primer día de la semana. El octavo día, pero para nosotros claramente Sí. es el domingo prácticamente. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta o algo que podamos aclarar acerca del principio, cómo Dios fue haciendo cada una de las cosas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta? ¿Quiere agregar algo? Pregunte, pregunte, no se guarde las preguntas. Yo tengo una pregunta. Ya, ahí va, viene una pregunta. Esos días que se mencionan, los 7 días o los 6 días de la creación, ¿son como los días que nosotros conocemos de 24 horas, en los días que nosotros vivimos, o son otro tipo de días? Muy, muy buena pregunta, ¿cierto? Porque aquí, con esa pregunta, han habido debates teológicos, debates de gente entendida, ¿cierto? Que busca, que lee la Biblia, que ha buscado. Entonces se han tomado a veces de decir que un día para el Señor es como 1000 años. Mm, Ya hay 1000 años como un día. Entonces, claro, podría uno decir, podría ser esa teoría, ¿cierto? Porque al final son como teoría, puede ser que sea una teoría, pero aquí claramente el Señor, si se dan cuenta, él habló acerca del sol y la luna. Y cuando habla del sol y la luna, dijo, y fue la mañana y la noche prácticamente un día. Gusta que ahí lo aclara, ¿no? Podríamos decir Génesis 11, bajo 11, no hay que ver que 11. En el día que creó el sol y la luna, estamos en Génesis 1:14. Dice, cuando dice, y luego dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también la estrella, ¿cierto? Y dijo, verso 18, y para señorear el día y en la noche y separar la luz de las tinieblas. ¿Ya? Entonces, Dios da a entender, si nosotros lo experimentamos hoy día, que un día es cuando pasa el sol y después viene la luna. A eso le mm, llamó un día. ¿Te das cuenta? Entonces, claramente, lo que da a entender es que un día es un día, tal como nosotros lo conocemos hoy día. ¿Ya? ¿Se ya. entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. ¿Yo lo entendí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? No sé si hay más preguntas. ¿Alguien más quiere preguntar algo más? Pregunten más, que es importante entender, se entendió bien, porque es importante que entendamos esto porque eso nos va a ayudar a seguir entendiendo la Biblia. Yo por mi parte no tengo dudas, pero quiero decir que me gustó mucho porque, claro, uno cuando lo lee lo va entendiendo, pero cuando lo vamos compartiendo, así como además con esta imagen tan creativa, se va entendiendo mucho mejor y va quedando súper claro. Ya, gracias, Camille.
Gracias, gracias. Sí, importante. Con lo que yo les decía, que a veces no es difícil leer la Biblia, pero sí hay que tener algunos, podrían ser unos lineamientos que nos ayuden a entenderla. ¿Ya? Y si se dan cuenta aquí es muy claro, o sea, ustedes pueden, inclusive podrían explicarle a otra persona hoy día, después de hoy, podrían explicarle claramente cómo Dios fue creando cada día cosas distintas en la tierra y hasta el día de hoy las tenemos ahí. ¿Ya? Entonces, no podemos, ninguna persona podría decir cuándo, si Dios no, cómo, si no existe el sol. ¿Ya? ¿Habrá alguien que nos puede decir que no existe el sol hoy en día? Nadie, ¿cierto? No, nadie. Nadie podría refutar y decir el sol no existe o la luna, ¿ya? Porque existen, pues, o sea, hay una evidencia. Y eso es lo que yo les decía ¿cierto? Cuando estudiamos algunas cosas importantes antes de comenzar con esto, es que hay una revelación que se llama revelación general, que se estudia también en la teología, y es con respecto a todo lo creado. O sea, que todo lo creado me habla de un ser superior, me habla que existe un Dios, ¿cierto? Entonces, ese Dios, que es Dios, después lo vamos a conocer como Dios el Padre en el Nuevo Testamento, Él se dio a revelar a través de todo esto, a través de lo maravilloso que es todo lo que vemos. O sea, de repente uno mira las constelaciones, el cielo, y uno dice, chuta, qué tremendo. O sea, los seres humanos recién están llegando a la Luna, quieren llegar a Marte. Imagínense cuántas constelaciones más hay, y todas esas las creó Dios. ¿Ya? Entonces, es tremendo, es maravilloso ver cada uno de estos detalles y ver que Dios lo creó para ti, para mí, o sea, para el ser humano, para que lo disfrute. ¿Ya? Entonces, en esa revelación, podemos decir, Dios es como que estuviera hablando al ser humano, o sea, no hay ninguno que va a decir, no, es que nunca fue, ¿ya? Sino que Dios como que soplara cada día y dijera, esto lo hice. ¿Ya? Al ver las montañas, al ver la cordillera, la nieve, ¿cierto? Todos esos detalles son detalles que Dios los creó a través de esto, a través de estos días, ¿cierto? Creó los mares y podemos ver cómo hay grandes monstruos marinos que decía ahí también, o sea, ballenas grandes, animales que quizá algunos ya, obviamente prehistóricos, a lo mejor ya no están, pero es increíble cómo cada una de estas cosas ya las tenemos hasta el día de hoy, que eso es importante. ¿Ok? Ya, no sé si hay alguna pregunta más, porque esta es la lámina que tenía preparada, no quería meterme a más cosas, solamente que quedara esta gráfica en su retina, ¿cierto? Y podamos entender que este es el principio, ¿ya? Y nuestra Biblia ahí habla acerca de este principio. O sea, no es algo al azar, sino que está escrito y estipulado ahí en la Biblia, ¿ya? Ahora, obviamente, a veces tenemos que luchar contra muchas teorías, ¿ya? Por ejemplo, la teoría del Big Bang, ¿cierto? Que dice que fue una explosión donde se creó todas las cosas. Hay otras teorías del principio que dice que no, que fue un protozoo primero, ¿cierto? Una célula y se formó, claro, la teoría de Darwin, de la evolución. Entonces, hay muchas teorías pero son teorías. ¿Se dan cuenta? No hay sustento, algo tan claro, sino que en el principio, si uno somos creyentes, nosotros creemos que su palabra es verdad y creemos que así fue. ¿Ya? De esta forma, Dios creó todas las cosas y es mucho más fácil. Si se dan cuenta, uno se siente como más, inclusive mejor. No sé cómo explicarlo. Se siente como entender las cosas, ¿cierto? Al entender esto, uno se siente como, sí, es verdad. Dios fue el que creó. ¿Ya? Y se olvida ya de todas esas, de muchas teorías que a veces no tienen un sustento, ¿ah? No tiene, Evidencia. no tiene evidencia, o sea, no hay evidencia científica. De hecho, la Biblia tiene más evidencias científicas que cualquier otra teoría. ¿Ya? Entonces, también me gustaría en algún minuto que pudiéramos hablar un pequeño tema ahí respecto a las evidencias. Y hay evidencias, pero muy, muy concretas. ¿Ya? Pero la verdad es que solamente mirarnos cada uno mirarse al espejo todos los días ya es una evidencia, ¿cierto? De la existencia de Dios, porque no es que seamos bonitos, no me refiero a eso, Sí, a, sí.
Ah, bueno, algunos son más bonitos que otros. No, no en mi caso, ya. Ya, pero la evidencia de que hay un ser ahí, cuando nos miramos en el espejo, un ser humano que piensa, que mira, que ve, ¿cierto? Que huele, que tiene sentimientos, tiene amor, ¿cierto? Que vive, está vivo, porque a veces también nos enojamos y es porque estamos vivos, ¿ya? Entonces, eh, ya esa es una evidencia de ver cómo eh, tenemos sistemas, ¿cierto? En nuestro cuerpo, ya eso es tremendo, o sea, entender que tenemos sangre que corre por nuestras venas, no nos desangramos, si nos cortamos se regenera la piel, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces hay mucha evidencia de que Dios es real. ¿Ah? Los que hemos también experimentado las sanidades, ¿cierto? Yo creo que algunos aquí de que han visto la sanidad, han visto cómo Dios obra una sanidad, vemos Dios existe, ¿ya? No es algo del pasado arcaico, sino que realmente es verdad. ¿Ya? Así que eso está vigente, así que eso les dejo esa laminita. Igual voy a subir los 3 videos que tengo pendientes con este tercero para que tengan ahí ustedes también y poder verlo. Estas imágenes, si quieren, también se las puedo enviar, si la quieren tener en digital, también se las puedo enviar para que la tengan ahí Y como, tío, ¿podría enviarla al grupo para tenerla? ya, la mando, Por favor. ya, Ya. no hay problema, porque Sí, por favor, que le envíe al grupo. ya, la mando, que es importante que es material muy, muy bueno porque de hecho uno lo puede tener ahí guardado para ir estudiando, ¿cierto? Leyendo la Biblia o también enseñarlo. Si alguien quiere estar, ¿cierto? En la educación, puede enseñarnos. Es más fácil de esa manera. ¿Ya? Así que estoy bendecido, feliz, feliz, feliz de que estemos avanzando, ¿ya? Y podamos ir conociendo más acerca de la Biblia. Siempre hay algo que nos va dejando. ¿Ya? A lo mejor en los más estudiosos, aquí a lo mejor hay algunos que son más estudiosos aquí de los que están conectados, pero aún así, a veces hablando de estos pequeños detalles, nos ayudan a entender mejor la Biblia. Así que esa es la finalidad de hoy día, ¿cierto? Que la Biblia, la Santa Biblia, la podamos conocer. ¿Ya? Y de los más nuevitos, así como los más nuevitos que están recién, eso, ahí hay una Biblia, ¿ves? Cada uno con su Biblia. A Matías le debemos una Biblia. Pedro, Tenemos que ir a comprarla. Sí. hola, Braulio por aquí. Hola, Braulio, bendiciones. Igual para usted. Gracias, Hoy gracias. estaba atento, pero sin lente no podía leer nada, así que, pero bueno. Oye, Pedro, te quería pedir si, no, bueno, nos podrías mandar esa imagen al grupo y si podías complementar con las lecturas también que pediste que leyeran. No sé si se Ya, podrían incluir igual para complementar además de la imagen las lecturas que están sí, como asociadas a cada uno de los días, si podría ser. claro, mira, habría que agregar porque lo que pasa es que la imagen tiene las lecturas abajito. Cuando dice día ¿Has uno, visto? abajo dice, Por eso digo que me faltaban los lentes, pues. ya, claro. Pero sí, sin embargo, me di cuenta que igual faltaban unos versículos por ahí. Ahora que lo Eso, vimos gráfico, así que ahí lo voy si los a, puede agregar sería genial. sí, a considerar para que, pero se dan cuenta ustedes que ahí todo el capítulo uno de Génesis, todo el capítulo uno habla acerca de los 6 días, ¿ya? Y el capítulo 2 cuando inicia, habla del séptimo día, ¿ya? Entonces, ya pueden empezar a releer el capítulo uno, por ejemplo. Después de hoy día, ¿cierto? Relean el capítulo uno y se van a ir dando cuenta que hay detalles que a veces uno no se da cuenta cuando lee. ¿Ya? Y ahí se dan cuenta de uno, de otro detalle. Así que, como tarea, volver a leer el capítulo uno de Génesis para la próxima semana y los primeros versículos del capítulo 2. ¿Ya? Así que bendiciones, voy a estar enviando todo ahí y espero que haya sido, ya me hacen unos deditos ahí, aleluya, gracias, gracias Señor. Útil para todos los que están hoy día conectados, gracias, gracias, gracias por un Muchas gracias a corazón me usted, salió por tío. ahí. ¿Ah? Muchas gracias a usted. No, ya, vale, vale. Sí, muchas gracias por su tiempo. Gracias, Pedro.
Abrazos, bendiciones para todos. Para servir nomás, ¿ya? Así que vamos a orar para terminar, sí, ¿ya? Oremos al Señor para que terminemos y así cada uno hace sus cositas. Oh, puros corazones me llegan. Ya, vamos a orar al Señor ahora para finalizar, ¿ya? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día, gracias por lo que hemos estudiado. Sabemos que cada uno de estos detalles que tú registras en tu palabra, Señor, son una guía para nuestras vidas, para poder entender mejor lo que tú has hecho y lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros. Te bendecimos, te damos toda la gloria. Gracias por cada uno de los que participaron. Que haya bendición y paz en su casa, Señor. Gracias, gracias a los que están enfermitos, sean sanados, sean restaurados, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga entonces. Quedamos en eso. Ahí está el bebé. Oh, JP. Ahí está el Pequín. pequeñito, nuestro nieto. Oh, Hola, Eli. Bendiciones. Pamela, bendiciones. Aunque sea que nos veamos un poquitito, ¿cierto? Al último ahí. Así que bendiciones, que estén súper bien, cariño a todos los que están detrás. Ah, es que no los veo. Yo también lo Yo tengo. también. Claro, gracias por su lindo tiempo para nosotros, por la palabra de Dios que es tan reconfortante. Así que sea una buena semana para todos. igual, bendiciones para todos. Igualmente, Igualmente. Chao, bendiciones a bendiciones. todos. Chao, buenas Chao, noches, que estén Buenas bien. noches. Chao, Nos chao. vemos en la Bendiciones. próxima. Chao, Bendiciones. chao, pastor. Saludos. Chao, cariño, Besito, Christopher. JP. Mua. Chao. No, no, no. Oh, mira, Bendiciones, Ángela, segundo. Antonia también, a Patricio, bendiciones. Chao, Chau, Braulio. tú. Chao, chao. Chao, chao. Bendiciones.